Video número 39, probablemente para uno de los temas más fáciles de la electrocardiografía, que es el bloqueo AB de primer grado. Y este dibujo se los traigo para recordarles lo que decíamos hace poco, ¿no es cierto? Este es un esquema del nodo AB, el GIS y el sistema especializado de conducción, pero la realidad está muy lejos de que eso sea así, ¿no es cierto? La realidad es que esto se parece más como a esto, ¿no es cierto? A unos grupos celulares con diferentes propiedades electrofisiológicas de conducción que separan toda la zona del área de unión y en realidad las células miocárdicas de las células del sistema especializado de conducción. Esto no es así en el esquema, no es como se ve en el esquema, se parece más a esto, pero el esquema pues nos ayudó muchísimo para entender las propiedades de las diferentes zonas atrio-nodal, nodal y nodogiciana de la unión auriculoventricular. Pasemos ahorita sí al bloqueo AB de primer grado. Y recordemos que habíamos dicho básicamente que en los bloqueos de primer grado todos los impulsos salen, o todos los impulsos que salen del lugar de origen, nosotros ya dijimos nuestro lugar de origen para los bloqueos AB son las aurículas, es decir, la onda P, ¿correcto? Todas las ondas P logran pasar a través del nodo auriculoventricular, pero con un obstáculo más grande que el usual, más demorado de lo usual, una carretera más mala, como esta que habíamos pintado acá, de manera que el tiempo de conducción entre las aurículas y los ventrículos, o sea, el QRS acá en la meta, si esta fuera la meta, QRS es mayor de lo normal. ¿Cuánto era el PR normal? Lo habíamos explicado también muy bien. Lo normal es de 120. Lo hagámoslo acá que se ve mejor. De 120 a 200 milisegundos es el tiempo normal de conducción auriculoventricular. Acá en este caso hay 120 milisegundos. En el bloqueo AB de primer grado lo que vamos a tener es un PR prolongado. Y si nosotros medimos acá, vamos a encontrar cómo esta es la onda P, este es el QRS y esta es la onda T. El PR está prolongado. Si se inicia acá, tiene 5 cuadritos, 6 y medio, 5 por 4, 200 milisegundos, 240, 260, otros 40, 300 milisegundos aproximadamente. Ahí tienen ustedes un PR prolongado. Eso es 300 milisegundos. Eso es un bloqueo AB de primer grado, ¿correcto? Fíjense de todas maneras que cada onda P produce un QRS. Una onda P, un QRS y una onda P, un QRS. Miremos otro ejemplito, ¿correcto? Aquí tienen otro bloqueo AB de primer grado. Onda P, QRS, onda P, QRS, onda P, QRS. Y si medimos el tiempo de conducción, vamos a encontrar que es 200, 240, 260, como 260 milisegundos, que es mayor de 200, entonces bloqueo AB de primer grado. Aunque este es uno de los temas más fáciles de la electrocardiografía, quiero recordarles que a veces uno se puede engañar si no se fija en que el PR tiene que ser constante. No basta con que yo lo vea alargado en una sola complejito y entonces no reviso los otros y digo que esto es bloqueo AB de primer grado. Acuérdense que uno en realidad no está viendo al complejo, al impulso eléctrico pasar por la zona auriculoventricular. Uno infiere que pasó por la región auriculoventricular si los PR son constantes. Si uno ve que para cada onda P hay un QRS, para cada onda P hay un QRS, pues entonces uno puede inferir que esto probablemente no se debe al azar, sino a la conducción AB, que en este caso está retardada por un bloqueo AB de primer grado, PR de 260 milisegundos. Les pongo ese ejemplito un poquitico mejor aquí más adelante. Miren,
Si ustedes miran acá, yo podría decir PR así. Mire, aquí tiene, acá 40, 80 y 200, 280, 1, 2, 3 cuadritos más, que serían 120 más, 380, 400 milisegundos. Listo, bloqueo AB de primer grado. No, señor. Fíjense que si uno revisa este PR, es muy distinto a lo que parece ser este PR, y este es muy cortico, y además aquí hay una onda P sin R. Y este PR, pues inclusive parece normal, aquí hay otra onda P sin R. Esto es claramente caótico. Estas ondas P no tienen nada que ver con estos QRS. Ellas se produjeron por su cuenta porque este es un caso, como lo vamos a ver con más cuidado más adelante, de bloqueo AB completo. Pero el punto que quiero recalcar es que en el bloqueo AB de primer grado, por favor, revise siempre, no solo que el PR esté prolongado, correcto, no solo que el PR esté prolongado, sino que haya una onda P por cada QRS y que ese PR sea constante. Miremos para terminar cómo sería un diagrama en escalera de un bloqueo AB de primer grado. Y aquí se ve con mucha claridad. Acá empieza la onda P. Esta flechita es la representación de la onda P que acaba acá en este sitio, o sea, en este punto. Hay conducción de la aurícula hasta en la región donde empieza la región atrionodal. Luego viene toda la conducción a través del nodo AB. Acá está donde empieza el QRS. Ese es este punto. Este es el nodo AB. Esta pendiente normalmente debería ser aquí más hacia abajo y no estar prolongado, sino que empezar el QRS acá. Por eso es un bloqueo AB de primer grado, porque esta fase de la conducción auriculoventricular está prolongada y el QRS en este sitio es normal. Fíjense que en este caso, aunque solo hay dos, una onda P, un QRS, una onda P, un QRS, y créanme que así se repite en el tiempo. Esto es, señores, el bloqueo AB de primer grado.